y vamos a ir iniciando entonces esta dinámica. Gracias nuevamente por estar acá y vamos a ir viendo algunos detalles. Bueno, yo les comentaba que las personas más importantes son ustedes. Ya ustedes me comentaron un poquito acerca de su función. No me voy a enfocar tanto en el nombre. Los nombres están allí. Mariana, Luis, Emil, Dayana. Y pues por allí voy viendo yo los nombres. Pero sí es importante. Ahora vamos a responder estas últimas dos preguntas también por el chat. Si ustedes responden, redactan informes en su trabajo y adicionalmente qué tipo de informes. Muy cortito. Por ejemplo, yo voy a colocar en el chat, redacto informes, sí, y de tipo, le voy a poner así, de tipo inspección. Por darle algún nombre al informe que normalmente yo redacto. Ok, equipos rotativos en la industria petroquímica. Muy bien, vamos a tomarnos un minuto para escribir. Yo siempre les voy a dar un minuto para escribir, 15 segundos para pensar. Siempre me gusta tomar esas pequeñas pausas o tomar esas pausas activas donde me gusta también conocer el feedback o saber la respuesta de ustedes acerca de un punto. Bien, entonces en la parte de calidad de tipo inspección y vamos a ir escribiendo. Redacta informes sobre inventarios. Perfecto, genial. Vamos a ir tomando cuenta y yo voy a seguir por acá. Nosotros vamos a estar trabajando estos días de 8 a 9 de la noche y luego de 9 y 10 a 10. Es importante para mí tomar esa pausa de 10 minutos, tomamos agua, nos levantamos, nos estiramos. Algunos de ustedes estarán cómodos, algunos estarán frente a la PC. Entonces, bueno, es importante tomar esos 10 minutos. Adicionalmente, me permite grabar la clase en dos partes y eso también es mucho más fácil cuando nosotros vamos a manipular los archivos. Un archivo ya de una hora es bastante pesado para manipularlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el curso se llama Redacción de Informes y Documentación Técnica. Obviamente a nivel comercial, a nivel de marketing, la mayoría de las personas les gusta el término redacción de informes técnicos. Pareciera que es mucho más comercial. Pero realmente los que estamos en ingeniería, los que estamos en la industria, lo que hacemos con mucha frecuencia es documentación técnica. Bien sea un informe, bien sea una memoria descriptiva, bien sea una memoria de cálculo, bien sea muchísimas cosas. Pero los que estamos en ingeniería, por eso les preguntaba cuál es la profesión, la mayoría de nosotros redacta documentación técnica. A ver, voy a dar un paseo por aquí por el chat y eso me va a permitir ver. Aquí tenemos informes de tipo inspección. Oye, Marielba, desde Orlando. Buenísimo que estás desde tan lejos por allá con nosotros. Tipo inspección de calidad, inventarios, informes sobre ensayos. Me imagino que son ensayos no destructivos, Rafael. O ensayos pueden ser también destructivos. Resumen de gestión, informe de avance de obra. Ok, análisis físico-químicos, análisis de falla en composición química, evaluación de equipos electromecánicos, avances de obras, desarrollos tecnológicos. Esto está bien interesante, Dayana, si es el área de desarrollo tecnológico. Los proyectos de tecnología se manejan bastante diferente a otros rubros. Informes técnicos de fallas en procesos, no redacta informes y redacta informes sobre inspección de equipos electromecánicos. Voy a darle una mirada acá simplemente al chat, pues creo que ya los que están por el día de hoy. Bien, los que no me conocen, que tal vez lo que me han visto por allí es escribiendo en el chat, yo soy David, yo tengo ya, esto está un poquito desactualizado, desde el 2005 trabajando en supervisión y coordinación de proyectos de ingeniería y construcción, incluso también en la parte de calidad. Redactando documentación, yo diría que desde que inicié a trabajar, desde que salí de la universidad, porque era del área de consultoría y en consultoría se redacta mucha información técnica. Y otra de las cosas, a medida que pues fui avanzando y con el tiempo, es necesario que nosotros los ingenieros terminamos, por supuesto, presentando información ante una gerencia, un análisis de resultados, unas opciones para evaluar. Y todo esto entonces lleva a que, digamos que
pues he estado bastante involucrado en el área de redactar informes técnicos. Cuando este curso lo dicto, que de hecho este curso cuando nace, el curso nace realmente para una empresa en Perú donde trabajaba de forma remota. Y lo hago porque recibo una inspección de sitio, de campo, y realmente pues cuando tomo el informe, que además era una empresa y la empresa cobró una suma de dinero bastante alta, yo no entendí nada del informe. Decía mucho y no decía nada. Eran muchas tablas, muchas corridas, muchas cosas y realmente no entendí. Y pues cuando empiezo a revisar y a hacer cursos y a estudiar para afianzar un poco esa documentación técnica que siempre había estado tomando, me doy cuenta que muchos cursos de redacción de informe los dictan periodistas, personas especialistas en literatura, escritores, y eso está bien, porque ellos van a hacer mucho énfasis en la parte ortográfica, en la parte gramatical, en la parte, si se quiere, de la sintaxis, la parte de la redacción. Nosotros vamos a tocar algo de eso, pero no es el core de nosotros en la parte industrial. Nosotros tenemos los informes que se presentan en el área industrial, tienen que ser más concretos y adicionalmente tenemos que manejar ciertas herramientas y ciertos términos que van a permitir que nosotros entreguemos un informe de calidad. Es imposible nosotros hablar de redactar si nosotros no hablamos de comunicar. Una de las cosas que normalmente sucede cuando una persona no se le entiende un informe es que esa persona se olvida de que ese informe no es para él y que ese informe es una herramienta de toma de decisiones. A mí siempre me gusta iniciar este tema de la comunicación citando a este señor. Yo no sé, o recordándolo realmente, no citándolo, recordándolo, ¿no? En este caso, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Sun Tzu. Si alguno lo ha escuchado, pues me pone un sí por allí en el chat. Buenísimo, porque vamos a estar hablando el mismo idioma. Pero Sun Tzu era un estratega, un militar, ¿ok? Asiático. Lo interesante, ¿alguien levantó la mano? Coménteme si levantaron la mano y necesitan, o no sé si levantaron la mano para... Ah, ok, Evelyn, perfecto, sí, correcto. El arte de la guerra. El arte de la guerra lo plantea Sun Tzu y es interesante porque este señor en un momento fue retado a crear un ejército. Una persona lo quería, digamos que contratar dentro del reino y quería ver si realmente esta persona era lo que decían que era. Por esa razón, a Sun Tzu le entregan, el rey le dice que si puede crear un ejército y él dice que sí, que no hay ningún inconveniente. Pero lo que no se ve a Sun Tzu es que el rey pues le juega una mala pasada y le entrega a su cargo para entrenar una serie de todas las damas o las cortesanas o las damas del palacio. Obviamente, esto hace un poco de ruido, mucho más en una época donde tal vez pues, la milicia era solamente para hombres, pero Sun Tzu lo que hace es lo siguiente. Sun Tzu dice, bueno, cuando toque el tambor una vez, por favor, todas se forman, todas se ponen firmes. Obviamente no hubo respuesta, hizo lo mismo la segunda vez, cuando toque el tambor, todas se ponen firmes, no hubo respuesta, pero lo que hizo Sun Tzu fue un poco trágico, pero efectivo. Se acercó a una de las mujeres, le cortó la cabeza y volvió a decir, cuando toque el tambor, todas se ponen firmes. Podemos suponer que en ese momento, pues, inició el orden como tal de todas estas mujeres. De allí hay dos enunciados de Sun Tzu y uno dice, si las voces de mando no son claras e inequívocas y si las órdenes no son comprendidas del todo, es culpa del general. Es decir, él se cercioró dos veces cuando le dijo a las mujeres que por favor al tocar el tambor se pusieran firmes. La primera fue la orden, la segunda fue la revisión de si realmente su instrucción fue clara o no. Y se dio cuenta que su instrucción fue clara y en este momento, entonces yo transfiero la responsabilidad de si no fui entendido. Y entonces él cierra con esto. Si las órdenes son claras y aún así el soldado desobedece, allí es culpa del oficial. Fíjense que siendo estratega, él toma
toma inclusive la responsabilidad de cerciorarse de poderse equivocar. Nosotros, cuando vamos a redactar un informe, cuando vamos a escribir, tenemos nosotros que también tomar en cuenta que podemos estar equivocados, que adicionalmente lo que estoy diciendo puede ser que no sea entendido y por esa razón no estoy llegando a la persona que necesito llegar. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar este tema definiendo un poco de la comunicación. Como les decía, estos son términos muy generales, términos que nosotros podríamos buscar en internet sin inconveniente. Y tal vez no es el core del curso como tal, sino que me voy a centrar en algunas cositas bien particulares que van a hacer que pensemos más en el lector, más que en mi persona como escritor. ¿Ok? Obviamente, para que exista comunicación debe haber una retroalimentación. Yo debo entender que hay alguien que lee y por eso se coloca aquí este meme, una persona que lanza una moneda y dice, no sé, está hablando con un pozo. Evidentemente ahí no hay comunicación, pues es simplemente hablar, son palabras al aire. Y si nosotros buscamos definiciones de comunicación, vamos a encontrar muchísimas. Acción y efecto de comunicar o comunicarse, papel escrito en que se comunica algo oficialmente, un fenómeno natural en todo el universo y así, unos conceptos más complejos que otros que realmente pues nos llevan a eso que nosotros siempre hemos entendido, que es un proceso de enviar o intercambiar una información. No toda la comunicación es escrita, sin embargo, la comunicación escrita es una de ellas y en este caso es la que se manifiesta a través de la escritura. Y es interesante porque nosotros al leer ya entendemos cuál es el contexto que se le quiere dar. Nuestros informes, cuando nosotros los vamos a redactar, ya tenemos que darle ese énfasis del contexto en el cual me estoy moviendo. El informe industrial tiende a ser muy directo y pues si ustedes escribieran dentro del contexto industrial algo como esto que está acá, que dice que te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mente siempre y toda esta cantidad de palabras que se ve que fueron escritas bajo un contexto amoroso, realmente pues evidentemente nuestro informe no va a estar en el contexto que se está buscando. También hay comunicación auditiva, no va a ser nuestro caso. En este caso nosotros vamos a trabajar básicamente con comunicación escrita. Como comunicación auditiva y solamente como referencia, pues se utilizaba el código Morse en alguna época de nuestra historia. Tal vez ahorita también se utilizará para ciertas condiciones. Y hay un tipo de comunicación que es comunicación visual. Hace unos años cuando yo dictaba este curso me concentraba muchísimo en la parte escrita. Y yo veía la comunicación visual un poco más lejana del informe técnico. En este momento la acerco muchísimo. Voy a colocar en el chat un término, ¿ok? El término que estoy colocando es visual thinking. El visual thinking es una tendencia en este momento. Y si no es así, revisen un mensaje de WhatsApp que no tenga ni un solo emoticón. Ya estamos acostumbrados a que la escritura se combina con símbolos, se combina con imágenes o incluso empezamos a hacer cosas como infografías, como mapas mentales. Entonces, la comunicación cuando se hace con elementos visuales es mucho más fresca, mucho más cómoda y adicionalmente más resumida. Cuidado aquí con las personas que les encanta escribir de más, que les encanta entregar informes de 100 páginas, de 80 páginas, cuando realmente 10 o 15 párrafos tal vez los podemos resumir en una infografía y convertirlo en un anexo. Entonces, la tendencia en este momento a nivel mundial es al minimalismo de los informes. Vamos a tratar de que los informes siempre sean más pequeños. Entre mayor información tengamos, es mucho más difícil que la lean y adicionalmente mucho más probable que no lleguen al final del informe. La comunicación visual, pues cuando yo hablo de visual thinking, fíjense que ahí está el símbolo de un baño. No hace falta que usted esté en Venezuela, puede estar en cualquier parte del mundo y ese simbolito le va a decir que probablemente hay algo para damas y caballeros. Hay comunicación táctil, en este caso pues
hablaríamos de código Morse, perdón, en este caso esto es Braille, para invidentes. No es el caso que nos atañe ahora, pero pues lo nombré para que estuviera allí. Desde que estamos en el colegio, nosotros pues creo que vivimos el tema de las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. Y si no lo sabemos, es importante entender que dentro de la comunicación están estos 5 elementos básicos, ¿no? O sea, en este caso tenemos nosotros un emisor, tenemos nosotros una persona que recibe. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros en este momento somos los que vamos a redactar. Entonces nosotros, dentro de ese informe, nos convertimos en ese emisor. Pero hay una persona que va a recibir la información y en este caso puede ser un cliente, puede ser, no sé, el gerente, puede ser también de repente a lo mejor administración. Y esta persona que está recibiendo esto realmente se convierte en ese receptor. Ahora, ¿por dónde nosotros enviamos ese informe? ¿Cuál es el canal que yo voy a utilizar? Pues yo ahorita podría enviar un informe vía email, lo podría enviar vía WhatsApp. Yo podría enviar un informe también vía Trello. Yo podría enviar un informe tal vez simplemente, no lo sé, utilizando Telegram. Entonces hay muchísimas formas o varios canales que nosotros vamos a utilizar para enviar la información. Hace unos años le hubiera podido decir, bueno, que solamente el email era oficial para yo enviar información escrita. Actualmente no es así. Actualmente nosotros con un grupo de WhatsApp ya podemos enviar un archivo PDF y es mucho más rápido. Entonces, dentro de estos elementos viene nuestro señor mensaje, que en este caso este es nuestro informe. Eso es lo que yo tengo que pensar, que cuando yo estoy redactando un informe, mi informe es un mensaje que yo le voy a dar a un receptor y ese receptor debe darme una respuesta. ¿Cómo son las respuestas que me da el receptor? Ese receptor me va a decir sí, me va a decir aprobado, me va a, si se quiere va a tomar una decisión con mi informe, va a seleccionar una opción con mi informe y eso es lo que yo tengo que entender, que yo le estoy escribiendo a un receptor y yo soy un emisor. Como el proceso comunicativo ocurre aquí, o sea, lo quiero extrapolar al proceso de nosotros crear un informe, fíjense que los 5 elementos están presentes. Ahora, es importante que no se nos olvide que dentro de ese informe hay un código. Yo debería estar hablando algo. Imagínense que yo les paso un informe y el informe está en inglés. Y ustedes, o peor aún, el informe está, y ojo, cuando digo peor aún, no quiero decir que los alemanes sean peores, ni mucho menos. Simplemente que probablemente es un lenguaje menos hablado por nosotros. Yo les paso un informe que está en alemán. Pues puede estar muy bien redactado por el emisor, quizás no vamos a hablar del receptor. Podríamos nosotros tener allí un muy buen mensaje, usar un canal muy eficiente, pero si nosotros no utilizamos el código correcto y me cercioro, por ejemplo, que el receptor sabe leer alemán o entiende alemán, precisamente el proceso se perdió. Entonces es lo primero que yo debo estar, lo que debo estar atento. Esto sucede mucho en proyectos donde se tienen proyectos que son con empresas transnacionales. A veces mandamos un informe, no manejamos muy bien el inglés y lo que entiende la contratista o lo que entiende el cliente es totalmente diferente a lo que yo quise decir. Entonces, pendiente, por favor, cuando vayan a trabajar con informes que no son en su lengua materna. Simplemente como ejemplo, podría pasar esto. Si yo les doy a ustedes un trozo de música y no lo saben leer, no van a poder hacer nada con eso. Si les doy un código de barras y ustedes tampoco entienden qué es eso, evidentemente no van a saber qué hacer con eso. Si nosotros no sabemos código binario, tampoco vamos a poder interpretar nada a menos que conozcamos. Y a veces la comunicación no es solamente porque sean símbolos. Imagínense, esto es un SCADA, ¿ok? No sé si, creo que sí hay electricistas por ahí, ya leí que hay electricistas. Pero imagínense que ustedes tienen que redactar un informe y el informe, la información, cuando ustedes le dicen, mira, necesito redactar un informe, pásame la información. Y resulta que la información que le pasan es esa foto. Esa foto
es un proceso. Y esa foto yo podría incluir algunas cosas. Por ejemplo, a tal hora de la tarde se podía ver que la temperatura en la turbina era de tanto. O sea, se pueden decir cosas. Pero para yo sacar información de esa imagen, evidentemente tengo que conocer qué es lo que hay allí para poder redactar. Si lo que yo estoy escribiendo, si lo que yo quiero decir de alguna u otra forma, más adelante vamos a ver este tema del ruido, ¿no? Si de alguna u otra forma existen elementos o sí, elementos externos que no dejan que el mensaje llegue con claridad al receptor, yo hablo de ruido. Y hay unos ruidos, más ahora los vamos a ver, pero hay ruidos, por ejemplo, un ruido puede ser el exceso de escritura. Escribir de más a veces es un ruido. Cuando nosotros hacemos informes demasiado largos o cuando nosotros hacemos dentro de un informe muchos casos, a veces también es difícil comprender el informe. Entonces eso se vuelve un ruido, porque la información no llega con claridad. Evidentemente, aquí se ejemplifica el tema del ruido desde el punto de vista de la parte acústica y un sonido tal vez pues a alto volumen. Sin embargo, no siempre el ruido tiene que ver con sonidos, ¿ok? Eso es lo que se quiere enfatizar en este momento. Hay un modelo, este es un modelo comunicacional, pero a mí me gusta mostrarlo para poder entender por qué a veces los informes que yo redacto no me los entienden. O que a veces yo pienso que lo que estoy escribiendo es correcto y no tomo en cuenta de a quién le estoy escribiendo. Actualmente por aquí hay una amiga, creo que es mercadólogo. Vamos a ver si te encuentro. Y así, mercadóloga. Aquí está Dayana. Dayana, ahora es muy común que nosotros escuchemos escritura persuasiva, que escuchemos algunas cosas, algunos métodos o formas de escribir, como por ejemplo AIDA. ¿Y por qué se habla de escritura persuasiva? Las personas que están en marketing, los periodistas, son muy buenos haciéndonos creer que a nosotros nos gustó la lectura, cuando realmente no es que no nos gusta, sino que hay ciertas técnicas que utilizan para que yo le preste atención. Si ustedes observan las redes sociales, si ustedes observan por ejemplo Instagram, les colocan a lo mejor en la primera línea, se murió, tres puntos importante político murió, tres puntos suspensivos. ¿Qué hacen ustedes por naturaleza? Oye, qué importante político murió. Y simplemente hacen clic y terminan leyendo el post completo. Pero lo que los atrajo, lo que hizo que ustedes realmente se acercaran a leer fue la forma en la que se escribió. Y ustedes podrían decir, bueno, pero yo redacto informes, yo estoy en la industria, yo no voy a redactar informes como se redactan las redes sociales. Pues pero les digo que sí, que nuestros informes a veces tienen que ser atractivos y tienen que crear precisamente ese efecto de quererlo leer, porque si yo soy una persona que vende, que después de una inspección voy a vender material quirúrgico o voy a vender, no sé, alguna válvula o voy a vender algún tipo de insumo, evidentemente a mí me interesa que el que agarre mi informe lo quiera leer. Este método o este modelo de Palo Alto, este modelo de verdad que llevo mucho tiempo tratando de pronunciar a este señor y es complicado, pero este señor plantea en 1962, esto es bastante viejo, ¿ok? Comenzaron a investigar acerca de esquizofrenia y otras patologías relacionadas con la comunicación, ¿no? Y entonces tomaron cinco principios básicamente. Y de esos principios salieron un par de leyes. Ellos dicen, lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Cuando yo extrapolo esto a lo que decía Sun Tzu, pues evidentemente le sigo dando parte de la responsabilidad. En este caso se la dan toda al receptor, ¿no? O me la dan toda a mí como escritor, porque el receptor solo entiende lo que yo le escriba como se lo escriba. Y adicionalmente, cuando el receptor interpreta mal el mensaje del emisor, el responsable es el emisor. O sea, según estos principios de este señor Watzlawick,
siempre yo como escritor voy a tener la responsabilidad de que no me entendieron. Yo le daría esto un 95% de veracidad, porque bueno, a veces uno escribe y hay un 5% que tomó el informe, pero no tiene idea de lo que se están hablando. Ellos establecen que cuando no se entiende un informe, pasan algunas cosas, ¿no? Entre ellos, la selección de datos. Dice acá, las personas perciben e interpretan la información que llega al cerebro en función de experiencias pasadas, preferencias, motivaciones, intereses y miedos. Por ejemplo, la información facilitada por alguien a quien se le tiene gran respeto se considera importante. Obviamente, a quien yo no considere importante no le voy a prestar mucha atención. Hagan esa prueba. Cuando ustedes reciben algo de alguien que ustedes dicen, no, eso es un charlatán o es una persona que yo ni siquiera me parece que sea cierto, probablemente van a leer el informe ya con cierto recelo a lo que está escrito allí. Y ustedes podrían decir, hey, pero yo vine a un curso de cómo redactar el informe, no de cómo lo voy a leer. Sí, pero es que cuando yo parte de redactar bien, es que yo entienda que le estoy escribiendo a alguien. Y mi informe va a ser muy bueno cuando alguien lo lea de manera efectiva o cuando lo lean completo. ¿Ok? Adicionalmente, hay un tema que es el tema de la organización de datos. Este es el otro, según Palo Alto, este es el otro principio o el otro causante de que no se entienda a veces lo que decimos. La información o datos que se reciben nos es aprendida, cuando digo aprendida de tomar, de agarrar, de manera dispersa, sino que el cerebro tiende a organizarla para darle sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un informe y la información está desordenada, nosotros por naturaleza le vamos a dar el sentido y el orden que esté acorde con nuestros principios, nuestros sistemas de creencia. Y adicionalmente, esas cosas que estén incompletas las vamos a rellenar con contenido propio. Y esto es fatal en nuestro mundo industrial. Si yo dejo, por ejemplo, abierto, la bomba tenía una alta presión a las 3 de la mañana. Tenía una alta presión, pero ¿qué es una alta presión? 200 libras, 150 libras, 25 libras. No puedo dejar de lado la precisión cuando voy a hablar. Otra cosa es también los mensajes que coinciden con los sistemas de valores, es decir, algo esté consono con lo que nosotros creemos, tienden a incrementarse. Y adicionalmente, si algo no coincide con nuestro sistema de valores, seguramente va a ser rechazado. Y aquí hay que tener cuidado, no tanto a lo mejor en los informes, pero sí en los correos. Sobre todo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con asiáticos, pero los asiáticos son altamente verticales. O sea, cuando digo verticales son ese organigrama que pues el jefe se le habla de una manera, al súbdito al otro se le habla de otra forma. Entonces, escribir de una forma que para nosotros es normal, a lo mejor para ellos puede ser una ofensa. Entonces, eso también tenemos nosotros que tomar en cuenta, esa acentuación de los datos. Los seres humanos se mueven fundamentalmente por sus motivaciones, por la necesidad de querer ser, lograr o poseer. Es decir, que cada vez que nosotros entreguemos algo que desestabilice el equilibrio de la persona, esa persona va a tratar de acomodarlo para que todo permanezca igual que antes. Es decir, todo esto realmente, lo único que dice es que nosotros tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de la persona que va a leer. Ese es todo el contexto o el resumen de estos 5 principios. Ahora, lo que nosotros vimos anteriormente es comunicación. Es para de repente, pues si yo quiero hablar con Marielba, de repente quiero hablar con Emil o quiero hablar con Luis que está por acá, con cualquiera de ustedes que yo quiera hablar o que quiera enviarles una carta, debería tomar todas esas consideraciones, sus creencias, sus sistemas de valores. Pero ahora exactamente cuando estamos en el mundo técnico, cuando nosotros ahora nos encontramos dentro del contexto laboral, existe lo que se conoce como comunicación técnica y administrativa.
Es decir, esta dirige sus puntos de vista hacia componentes que inciden en la problemática de un objeto de estudio, y aquí nosotros no escribimos informes técnicos porque nos parece o porque nos parece chévere. Nosotros normalmente cuando redactamos un informe es porque existe un objeto de estudio y adicionalmente ese objeto de estudio por parte de diferentes grupos, y además hay personas que pertenecen a diferentes organizaciones. El cliente, el gobierno, mi jefe, un gerente, los dueños de la empresa. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un problema que yo tengo que resolver o que voy a decir en el informe que el problema existe. Hay un grupo de personas interesadas que están allí revisando qué dije yo dentro de ese informe, qué era lo que estaba pasando o cuál era el problema. Y adicionalmente hay una toma de decisión por parte de alguna organización. La comunicación técnica, que es esta, señores, que ustedes vienen a ver aquí el día de hoy, la voy a sombrear aquí entre una nubecita. La comunicación técnica exitosa, y la palabra exitoso también lo subrayo, mejora la interrelación entre el comportamiento humano y la institución. Institución, comportamiento humano. ¿A qué se refiere esto? Si yo realmente voy a redactar como redacta un profesional, yo no debería buscar o utilizar un informe para desprestigiar o desmejorar a otra persona. Vuelvo y repito, la comunicación técnica exitosa mejora la interrelación. Hay personas que cuando van a redactar un informe, si pueden enfatizar o si pueden decir los valores fueron negativos porque ese día fulano no fue a trabajar. Y he visto reportes extremadamente mal redactados. La bomba se rompió porque fulanito no le hizo el mantenimiento. Entonces, eso cae en un plano personal. Ya allí perdemos toda la estética de la redacción. ¿Ok? Siempre tengamos esa premisa. Una comunicación técnica exitosa busca mejorar la interrelación entre el comportamiento humano y la organización o la institución donde nos encontremos. Cuando se produce una comunicación técnica exitosa, cuando el receptor, ¿ok? Y aquí vamos entonces, voy a dibujar otra vez. Ustedes esto lo recuerdan muy claro desde hace un ratico. Cuando esta persona le manda un mensaje a esta otra persona y esta persona puede sin ningún problema decodificar lo que hay allí, entonces pues nosotros hemos realizado una comunicación exitosa. Este meme es muy viejo, anda por allí de hace muchísimos años, pero esto es lo que sucede. Yo te puedo dar un mensaje y si tú no entiendes realmente que agua y H2O es lo mismo, no vas a poder tomarlo. Es importante también cuando vayamos a escribir, porque hay personas que tienen la siguiente premisa. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que me compraron una computadora en casa, pues yo creo que mi papá nunca entendió qué fue lo que compró, pero el vendedor fue muy hábil y le logró vender la computadora. Pues en aquel momento yo tampoco entendí qué fue lo que me compraron, porque suele pasar que las personas que son muy técnicas, una computadora te pueden decir, ese es un Sempron de tantos megahertz con no sé cuántos gigas de RAM y una cantidad de cosas que si tú no estás familiarizado con los términos, tú o no compras nada o puedes terminar comprando algo que no era. ¿Qué sucede? Que dentro del mundo de los términos existe lo que se conocen como conceptos y categorías. Nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando yo voy a escribir de qué estoy escribiendo, y cuando estoy hablando en un informe también de qué estoy escribiendo y a qué le voy a escribir. Cuando yo hablo de un concepto, son términos que definen cosas materiales o de otra índole y que son aceptados e interpretados de manera común por todos los sectores de la población. Es decir, cuando yo digo un barco, la gente lo que va a pensar es en esto. O sea, hay una cantidad de términos que son estándar. Cuando yo digo zapato, la gente va a pensar en esto. Entonces, yo tengo que estar pendiente cuando voy a escribir que el término que estoy utilizando, si es un término, o si es un concepto, o si al contrario, la palabra que estoy utilizando es una categoría. ¿Qué es una categoría? Ah, bueno, que si alguien me dice a mí, son términos inscritos en una ciencia o una técnica determinada.
Es decir, cuando yo hablo de un activo, ese es el ejemplo, si yo estoy redactando un informe y me hablan de un activo, probablemente si el informe es relacionado con el área financiera, el activo será algo relacionado con un bien que yo tengo. Pero si estoy en el área deportiva o en el área de salud, a lo mejor mantenerse activo es otra cosa, ¿ok? Es mantenerse haciendo ejercicio. Entonces, el concepto tiende a ser invariable e interpretado por las personas de una sola forma. Las categorías forman parte dentro de una ciencia o están inscritas dentro de una ciencia y tiende a generar esa confusión si yo no lo explico. Por eso es, señores, que cuando yo voy a hacer un informe, existen los glosarios, aunque nosotros no vamos a usar aquí glosarios, nosotros vamos a usar aquí algo que se llama términos, y aquí vayan anotando las partes de un informe, términos y definiciones. Cuando yo voy a hacer un informe, siempre debería existir esta sección de términos y definiciones. Lo primero que una persona tiene que entender antes de que yo vaya a hablar de que un bombillo se quemó, yo tengo que estar seguro de que esa persona sabe lo que es un bombillo. No puedo asumir que todo el mundo sabe todo, porque si no, puedo caer entonces en una comunicación que no es efectiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? 10 segundos para preguntar si tienen alguna duda. Sé que esta parte es bastante teórica, es bastante... Yo diría que el curso tiene dos matices. Me gusta dar el curso con el matiz para la habilidad blanda y me gusta dar el curso con el matiz para la habilidad técnica. Esto es habilidad blanda, esto es pensar en la otra persona, empatizar con la otra persona cuando estoy escribiendo. Más adelante vamos a hablar de esas habilidades técnicas, que son las que vamos a ver en el próximo módulo, donde no importa si nosotros, ya ahí no vemos tanto al ser humano, sino que ahí vemos más que todo es el hecho como tal. Eh, Nosotros tenemos que estar claros, y sobre todo las personas más jóvenes que están acá, que nosotros no estamos escribiendo ni para un primo ni para un hermano. Nosotros estamos escribiendo en un contexto organizacional. Cuando nosotros hacemos cursos o vemos por allí los diplomados y la parte de gerencia, siempre se habla de comunicación organizacional. Pero ¿qué es la comunicación organizacional? Ya nosotros hablamos ahorita de comunicación. Hablamos luego de comunicación técnica. ¿Y por qué es importante yo entender que existe una comunicación organizacional? Son todos esos mensajes, en este caso, que se intercambian entre los integrantes de la organización, adicionalmente entre esta y su medio. Vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una organización, yo tengo personas trabajando dentro de esa organización. Y esas personas constantemente se están enviando información entre ellos. Pero adicionalmente, también existen otras empresas y esas empresas se están enviando información entre ellas. Entonces, hay comunicación interna y comunicación externa. Bien sea cartas, informes, reportes, todo lo que yo tenga que hacer. Todo ese conjunto de mensajes y de documentación es lo que nosotros llamamos comunicación organizacional. ¿Cómo es una organización? Una organización tiene visión, cultura, misión. Esto es un poquito más orientado hacia la parte estratégica, pero es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de una organización es el todo donde nosotros estamos. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio y ustedes pues me gustaría que ustedes participaran. Es lo siguiente. Se rompió el impulsor de la bomba que surte agua a una población. Usted debe redactar el informe técnico que describe lo ocurrido. ¿Quién va a leer su informe? Si quieren participan por el micrófono, si quieren lo escriben. Me gustaría que participaran. Vamos a ver, ¿quién lee el informe? Usted en este caso puede ser el técnico de campo. Es el que va a hacer la inspección del equipo. Pero ¿quién lee el informe? ¿Están allí o me quedé yo solo? En este caso, el informe lo lee, digamos,
digamos que el supervisor o la máxima autoridad de la empresa que ejecuta el mantenimiento. Ok, lo lee el supervisor. Fiorella también dice el supervisor, el encargado de obra. ¿Alguien da más? ¿Quién más lee ese informe? Las autoridades, los encargados de la entidad. Ok, un supervisor, un ingeniero. Fíjate que Luis se va más allá, las autoridades, y a eso es que quiero llegar, ok, a eso es que quiero llegar. A veces nos da la impresión, la autoridad institucional, correcto, a veces nos da la impresión de que la alcaldía, dice Fiorella, correcto, autoridades y población, también la población va a querer leer ese informe. Fíjense que estamos hablando de todo un pueblo que se quedó sin agua. Cuando un pueblo se queda sin agua y alguien emitió un informe o dijo por qué, allí va a estar todo el mundo afectado. Y entonces, como todo el mundo está afectado, mi informe va a llegar a las manos de quien yo menos me imagino. Por eso es que este ejercicio lo estoy haciendo, porque yo necesito que ustedes tengan en mente que lo que ustedes escriben, lo que ustedes redactan, evidentemente puede trascender más allá de alguna cosa. Entonces, vamos a vernos como inspectores. Como inspectores nosotros fuimos, levantamos, le quitamos la tapa a lo mejor a la bomba, nos dimos cuenta que el impulsor está roto, decimos, bueno, mira esto, y se van a hacer recomendaciones. O sea, ¿qué normalmente hacemos nosotros con un informe? ¿O de dónde parte el informe? Lo primero que nosotros hacemos es inspeccionar. Yo inspecciono y después que yo inspecciono, yo encuentro el estado como tal del elemento que inspeccioné. Y de ese estado, yo voy a decir entonces qué pasó, ¿ok? Tal vez digo el por qué. Y lo que puedo decir es algunas recomendaciones de cómo podemos resolver. Básicamente, eso es lo que dice un informe. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Y alguna recomendación que yo dé. Todo lo demás de ese informe es un relleno. Las tablas, los anexos. Entonces, dependiendo el nivel donde yo quiera llegar, en este caso, por eso es que quiero mirar, que ustedes miren que las empresas no son solamente mi supervisor inmediato, y allí decía Rafael autoridades, población, supervisor inmediato. Nosotros, si esto, como está en esta pirámide que nosotros tenemos aquí, nosotros somos generalmente el último eslabón de la pirámide. Nosotros estamos aquí abajo. Los que somos ingenieros y técnicos normalmente estamos aquí. ¿Cuáles son los niveles que tiene una empresa o una organización? Una organización normalmente tiene directores y esos señores están pendientes de lo estratégico. Esos señores están compuestos por directivos. Ellos definen los objetivos principales y las estrategias que va a tomar la empresa. Adicionalmente está un nivel gerencial, que ese tal vez es el que nosotros tenemos como más cercano. Y esas son las personas que una vez tomadas las decisiones por estos de aquí, ellos van a tratar de que eso se cumpla y que adicionalmente el nivel técnico lo ejecute. Es decir, nosotros somos el nivel más bajo de la organización y adicionalmente somos un nivel operacional. Y aquí es donde se ejecutan las tareas. Pero ¿qué sucede con nuestro informe? Que nosotros redactamos el informe aquí y muchas veces, para que estos señores tomen decisiones estratégicas, resulta que nuestro informe llegó aquí. A lo mejor no llega de la forma en la que nosotros lo realizamos, pero probablemente lo que sí llega es con las conclusiones o algunas recomendaciones que nosotros hagamos. Entonces, el mensaje de esta primera hora que teníamos acá conversando es lo siguiente. Primero, un informe es en el informe o cuando redacto un informe va a existir un proceso comunicativo. Segundo, hay una comunicación que es técnica y hay una comunicación personal donde yo tengo que tomar en cuenta también quién va a leer el informe y adicionalmente lo que yo estoy diciendo, cómo va a impactar a la persona como tal. Tengo que entender también que cuando yo estoy dentro de una organización, mi informe trasciende y pueden pasar muchas cosas con ese informe. Por eso es que debería estar blindado y ser bastante claro, porque al final va a ser un elemento para toma de decisiones. Y adicionalmente el informe forma parte de los elementos de la comunicación organizacional. Es decir, él es uno de los elementos que está dentro de la organización y sirve para informar o para que se informen los autores que están dentro de la empresa. Las empresas
normalmente tienen comunicación estratégica, la parte efectiva cooperativa y la esfera informativa. No quiero concentrarme en esto porque vamos a perder un poco el, el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, pero es importante que nosotros entendamos también que la comunicación puede ir desde abajo hacia arriba, en la misma línea, diagonal. Es decir, nunca va a ser unidireccional. Acá cuando Marianela escribe supervisor inmediato, cuando escribimos el supervisor o el ingeniero a cargo, como dice por acá Alberto, realmente siempre pensamos que es que lo que nosotros vamos a escribir aquí seguramente va a ir al de más arriba. A veces se nos olvida que esto podría ir diagonal o que podría ir ascendente o que incluso podría ir más abajo. Entonces, todo eso está inmerso dentro de la comunicación. Cuando nosotros vamos a usar unos términos un poquito más modernos, pues no quise dejar por fuera términos más modernos. En este momento se habla mucho de lo que es agile o lo que es agilidad. Y en los marcos de trabajo ágiles, nosotros empezamos a llamar a todo lo que son informes, planillas, formas, los empezamos a llamar artefactos. Esto es interesante. Nosotros los llamamos artefactos y en ese caso un artefacto podría ser un memorándum. Aquí hay unas recomendaciones para esos memorándum. Podrían ser también las cartas. Adicionalmente, podrían ser también los emails. Yo le voy a pasar esto para que ustedes lo tengan. Y ojo, esta presentación yo se las paso. Y aquí hay algunos consejos para redactar informes técnicos, ¿no? Perdón, informes técnicos no. Algunas recomendaciones para lo que son correos electrónicos. A ver, voy a leer en el chat. Tengo una duda, por lo menos en el ejemplo anterior, si sé que el informe lo va a leer los demás de las autoridades de la población, debería usar un lenguaje técnico o con conceptos de conocimiento común, por así decirlo. Marielba, eso es lo difícil de redactar a veces un informe. Yo debería redactar el informe para que todo el mundo lo entienda. Yo entiendo, valga la redundancia, que hay términos, si yo voy a hacer, vi por aquí que había alguien que era del área de metalurgia, pero si, por ejemplo, yo, a ver si lo encuentro, bueno, no recuerdo dónde está la persona que dijo por acá que está en la parte de metalurgia. Ah, Dulce, una chica, ingeniero metalúrgico. Si, por ejemplo, Dulce presenta un informe de un análisis metalográfico de un acero, no sé, 36, no sé, 3610 o un IC 10, un acero 1030, no lo sé, por decir alguna cosa. Probablemente es un informe extremadamente especializado y no todo el mundo va a entender todo lo que se dice allí, pero sí podría redactarse de forma breve y donde se diga pues lo que se está haciendo en este informe es una prueba de ensayo para encontrar tal cosa. Recuerden tratar siempre de decir en el informe qué pasó, por qué ocurrió y cómo podemos resolverlo. Ese círculo de oro creo que sirve prácticamente para todo en la vida. Si nosotros vemos las cosas así, ese círculo de oro donde nosotros decimos qué, por qué y cómo. ¿Ok? Esos tres elementos te van a permitir mostrar la información de una manera más clara. Entonces, Marielba, no sé si por ahí resuelves. De todas maneras, eh, nosotros nunca vamos a saber hasta dónde trasciende ese informe. Por eso es que hay que tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. Ok, les decía que aquí hay unas recomendaciones para escribir email y todo esto se las voy a pasar. No es parte del curso estar leyendo un poquito acerca de estas recomendaciones, pero como yo sé que ustedes mandan correos todos los días, esto también es importante que lo manejen. Y por último, si me gusta la parte de agilidad, comunicación ágil, porque resulta que actualmente, yo les decía que hay muchas formas de yo enviar el mensaje o el canal para yo enviar el mensaje. Entonces, solamente por curiosidad, los que quieran hacerlo, empiecen a revisar qué es Trello. Trello es un tablero Kanban donde nosotros podemos hacer ciertas cosas y incluso puedo enviar información adjunta dentro de esas tarjetitas que tenemos aquí
que para efecto de las personas que manejan algo que se llama Scrum, podrían llamarse historias de usuario. Adicionalmente, nosotros podríamos enviar información por Telegram. Telegram también tiene algunas opciones bien interesantes a nivel de grupo que nos permitirían crear bibliotecas incluso de informes, si así lo necesitamos. Y adicionalmente también, si quieren por curiosidad, revisen qué hace Slack, que nos permite comunicarnos de una manera mucho más rápida cuando son equipos de trabajo, con la ventaja de que no es como cuando nos comunicamos por WhatsApp, que cuando voy a mandar un mensaje, pues primero veo los 30 o 40 estados que actualizaron mis amigos y me entero pues que uno de ellos recién está en la playa. Entonces eso hace perder mucho tiempo y a nivel organizacional no es muy positivo. Barreras que dificultan la comunicación, estos son los ruidos que yo les decía hace un ratico y que podríamos encontrar, y es bien interesante. Hay barreras que nacen del emisor, hay barreras que nacen del receptor y barreras que nacen del propio canal. Ruidos en el mensaje, fíjense, no siempre es bueno escribir un contenido muy denso, porque no me van a entender. Tampoco es bueno escribir muy poquito, o cuando digo muy poquito o muy escaso, es que simplemente no me tomé la tarea de que la gente entienda. Cuando yo hablo de dosis obsesiva, hay gente que por todo quiere hacer una minuta, por todo quiere hacer un correo y resulta que la otra persona termina no leyendo porque precisamente me estás enviando demasiada información. Hay gente que le encanta enviar mensajes a las 3 de la mañana y te dice, si no lo leíste, yo te lo envié a las 3. Yo a las 3 de la mañana estoy durmiendo. Interferencia con otros mensajes y adicionalmente mensajes que son poco convincentes. Esto es importantísimo porque ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué es un mensaje poco convincente? Si lo estoy escribiendo yo, deberían creerme. Sí, pero resulta que usted tiene que estar seguro cuando va a escribir si eso es una fuente confiable. Actualmente las fuentes confiables se han perdido mucho con redes sociales. La gente escucha un rumor y empieza simplemente a decir, bueno, es que pasó tal cosa. Nosotros dentro de los informes técnicos no podemos decir algo si no estamos seguros o si lo soportamos dentro de un contexto. Más adelante vamos a ver que así como yo les dije que el informe tenía términos y definiciones, también yo debería tener códigos y normas aplicables. ¿Ok? Códigos y normas aplicables. Cuando yo hablo de códigos, no es que si el mensaje va en inglés, va en chino, va en mandarín. Cuando digo códigos y normas, me refiero a la normativa que involucra lo que se está diciendo en ese informe. ASME, ANSI, Covenin, Sencamer, no lo sé. Pero en base a qué o con base a estoy yo comentando acerca de un valor o un parámetro que necesito medir. Ruidos en el canal. Canal inadecuado o escaso, mala utilización del canal, interferencia total o parcial de ese canal. A veces hay receptores que son distraídos, no nos prestan atención, desconfianza, limitaciones en los sentidos. Esto solamente es simplemente si yo envío un mensaje y la persona tiene a lo mejor alguna discapacidad. Pero lo que quiero es que vean que el ruido no es solamente sonoro, no tiene que ver con la parte acústica, sino que el ruido son todos esos elementos que hacen que el mensaje no llegue donde tiene que llegar. Incluso barreras del idioma, fisiológicas, de actitud y sistemáticas. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer break de la noche. Antes de irnos, sí me gustaría que ustedes me dijeran si tienen alguna pregunta y al volver, entonces ahora sí vamos con vamos a evaluar los parámetros de una inspección de un problema que ocurrió para entonces nosotros analizar un poquito antes. Los fracasos a veces de los informes suceden porque yo no estoy preparado para tomar la data que va a vaciar. Hay personas que la mandan a campo, la mandan a sitio, van, toman fotografías y cuando van a redactar el informe lo que tienen son una cantidad de fotos, pero no han tomado información suficiente como para nosotros redactar el informe. Entonces vamos a ver a continuación un caso técnico de cómo podría yo prepararme cuando voy a redactar un informe, pero desde la inspección. No directamente llegar a escribir, sino desde la inspección ya yo debería llevar una idea de qué es lo que voy a levantar en sitio para luego plasmar dentro del informe técnico. ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
Si no hay preguntas y no hay inquietudes, hacemos entonces esta pausa 9:02. Volvemos a las 9:12 a nuestra sesión de clases.